noches, hermanos, hermanas. Señor los bendiga. Jesús es el Señor. Gracias al Señor por una oportunidad más de poder compartir todos juntos, unánimes, disfrutando la palabra de Dios, la palabra profética, palabra fundamental. Bien, en esta oportunidad vamos a compartir cómo pastorear el rebaño de Dios, el capítulo número 1, que se titula Ejemplos de la Grey. Bien, y a breve o a modo de introducción, quiero compartirles que en estos últimos tiempos la palabra profética se ha enfatizado en que nosotros como hijos de Dios debemos ir tejiendo una red de pastoreo, una red en la cual cuidemos de la gente, los ayudemos espiritualmente, físicamente, en las necesidades de su cuerpo, de su alma, de su espíritu, ya que nosotros somos un ser tripartito, como lo menciona Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Es que en esta red de pastoreo, el propósito es, como ya lo hemos venido compartiendo, guardarnos, cuidarnos, ejercitarnos, edificarnos, porque, hermanos, cuando un carbón se enciende, él va encendiendo poco a poco a los que están alrededor. Amén. Entonces, esta es la idea, tejer una red de pastoreo. En nuestro medio, desde hace mucho tiempo, hemos venido flaqueando en este aspecto. Con respecto al pastoreo, ha habido poco pastoreo, pero el Señor necesita levantar nuevos pastores, hermanas que ejerzan la función de pastoreo, hermanos que ejerzan la función de pastoreo, de cuidar, una llamada telefónica, saber cómo están los santos. Oh Señor Jesús, que todos podamos atender este llamado, ya que es un llamado celestial, esto es un llamado que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros. Necesitamos cuidarnos. Somos hijos de Dios, somos la familia de Dios y necesitamos cuidarnos los unos a los otros. ¿Qué tal si disfrutamos del libro de Mateo, capítulo 9, versos 36 y 37? Dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, aquí el Señor nos está mostrando algo interesante, y es que el Señor tuvo compasión de las multitudes porque estaban desamparadas y dispersas. No sé si nos hemos dado cuenta, pero cuando nosotros no podemos asistir a una reunión, hermano, estamos dispersos del cuerpo de Cristo. Ahorita, lamentablemente, por esta pandemia, cada quien está en su casa, es algo que ya se escapa de nuestras manos. Pero cuando no quiero ir porque me dio pereza, o cuando no quiero ir porque de pronto simplemente no quise y ya, hermano, estamos desamparados y dispersos, porque la comunión nos guarda. En la comunión hay bendición. Todos juntos y en armonía, eso trae vida eterna. Bien, y el Señor cuenta con usted y conmigo para que nosotros podamos ser de aquellos que el Señor envía a su mies. En el versículo 38 dice el Señor: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermano, y es que el Señor no está contando con la gente del mundo para enviarlos a la mies. Oh Señor Jesús, el Señor está contando con usted y está contando conmigo para que nos envíe a su mies, hermano. La mies son esos frutos ya maduros. Hermano, ¿cuántas personas no hay en la calle necesitados? Y ni siquiera en la calle, en nuestra propia casa. ¿Cuántas personas, esposas, esposos, están necesitados? Vecinos, familiares cercanos, allegados, amigos. ¿Cuántos no están necesitados de una palabra de aliento? Que ya están maduros para recibir el Evangelio del Reino. Ya están listos para recibir esta palabra, el Espíritu Santo. Oh Señor Jesús. Bien, y a mí me gusta mucho la determinación que tuvo el profeta Isaías.
En Isaías capítulo 6, verso 8, el Señor dice, después oí la voz del Señor, dice Isaías, perdón, que decía, ¿a quién enviaré? Esto sí lo dice el Señor. ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Qué maravilloso es esto, hermano. Y es que el Señor nos está haciendo un llamado hoy. Hermano, usted que está escuchando este mensaje y a mi persona también, lógicamente, el Señor nos está diciendo, estoy contando contigo para que pastorees el rebaño. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me ama? Apacienta mis ovejas. Jesús es el Señor, aleluya. El Señor necesita de nuestro compromiso, de nuestra responsabilidad en este asunto. Oh Señor Jesús, el Señor no está buscando el compromiso del hermano o de la hermana, el Señor está buscando su compromiso y mi compromiso. Ya esto es algo muy personal con cada uno de nosotros. No piense, bueno, qué bueno sería que el hermano fulano de tal o la hermana fulana de tal escuchara este mensaje o leyera este libro. No, el Señor quiere nuestro compromiso. Oh Señor, que podamos decir, heme aquí, Señor, envíame a mí, como dijo también Isaías, como lo acabamos de leer. Cuando no tomamos, hermanos, esta palabra para nosotros, podemos estar siendo indiferentes a la voz de Dios. Hoy Dios está hablando de manera clara a través de la palabra profética. Necesitamos crear una red de pastoreo, de cuidado, de apacentamiento. Y es que ya el Señor lo había dicho, Pedro me ama, apacienta. Amados, amamos al Señor, apacentemos. Esto es algo que el Señor requiere de cada uno de nosotros. Pero si tomamos esta palabra para nosotros y de pronto no tengo un compromiso, lo tomo a la ligera, a la final, hermanos, quien pierde es la oveja. Las ovejas son las que pierden porque el libro mencionaba un ejemplo que a mí me gustó mucho, pero yo de cierta manera cambié, porque en el libro hace un ejemplo con un perrito, pero yo lo cambié por una oveja y dice, las ovejas con muchos pastores mueren de hambre. Nosotros estuvimos saliendo un tiempo a hacer colportaje dinámico en el Atanasio Girardot, muchos de ustedes lo saben, nos acompañaron, muchísimos de nuestros queridos hermanos y hermanas predicaron el Evangelio, contactamos personas, el Señor nos dio un frescor tremendo, pero yo quiero poner un ejemplo acá. ¿Qué tal si en esa salida de pronto yo hubiese salido con el hermano Joel, por poner un ejemplo, y contactamos a una persona? Joel apuntó su nombre y su número y yo también. Pero después terminamos la labor ese día y cada quien se fue a su casa. De pronto yo puedo pensar, de pronto Joel llama a esa persona y lo contacta. Y Joel quizás piense lo mismo. No, de pronto el hermano José lo llama y lo contacta. Y a la final del día, ninguno de los dos lo contactó, ninguno de los dos lo llamó. ¿Quién sufrió? La oveja. No lo pudimos alimentar a tiempo, Señor Jesús. Mano, el Señor necesita y nosotros necesitamos tener un compromiso en este aspecto, en este asunto. El Señor es muy celoso con lo suyo. El Señor ama a sus ovejas, así como lo ama a usted, me ama a mí, pero también ama a esos que necesitan llegar nuevos al rebaño. Señor Jesús. Y no estamos hablando acá de pronto de que hermano cuide 15, 20, 30 hermanos, no. Sabemos que todos no tenemos esa capacidad. Ahora, si hay alguno que tenga esa capacidad, amén, hágalo. Qué dichoso. Pero hermano, sí necesitamos que por lo menos cada uno de nosotros estemos cuidando por lo menos un hermano, una hermana, que estemos llamando, que lo estemos amando en el Señor, lo estemos visitando. Hermano, ¿cómo estás? ¿Ya comiste? ¿Cómo te va? ¿Ya leíste la palabra? ¿Ya oraste? Oh Señor Jesús. Hermano, es hora de dar valor a nuestra función de pastoreo. Es hora de ponernos a cuenta con el Señor y decirle, Señor, pues ayúdame a tomar esta función de manera responsable, con compromiso, Señor Jesús, porque hermano, esta es una función muy preciosa, esta es una función muy importante dentro del cuerpo y necesitamos dar valor a esta función. Por mucho tiempo hemos escaseado de esta función de pastorear a nuestros amados hermanos. Hoy el Señor está diciendo, necesitamos pastorear el rebaño.
Y el primer rebaño, ¿sabe quién es? Nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Necesitamos pastorearlos. Necesitamos, hermanos, siempre estarlos alimentando. No obligándolos, alimentándolos. Suave, el Señor dice, y en lugares de delicados pastos te haré descansar. O sea, el Señor, hermano, nos trata siempre con su amor incondicional. Oh, Señor Jesús, cuando nosotros damos valor a nuestra función, ni una mala cara, ni un resfriado, ni una lluvia nos va a detener. ¿Cuántas madres, cuántas hermanas que son mamás no han sufrido un resfriado, no han sufrido alguna enfermedad y por eso dejaron a un lado su función de madre? No creo. ¿Por qué? Porque dan valor a su función. ¿O qué madre dijo de pronto alguna vez, estando el hijo en la escuela y ella en su casa y ya tocó la hora de ir a recoger al niño y de pronto empezó a llover y dijo, ah, yo no me voy a mojar, que él me espere? No creo. Hacemos lo que sea, nos pagamos un taxi si es que está lejos o si está cerca, igual nos mojamos, pero vamos por el niño. ¿Por qué? Porque damos valor a nuestra función. Señor Jesús, hermanos, que de esta misma manera nosotros podamos dar valor a nuestra función de pastorear, de cuidar al más débil. Oh, Señor Jesús, el Señor dejó 99 por ir a buscar una. Oh Señor Jesús, cuánto valor da el Señor a su función de pastor. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal si me acompañan en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7? Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Hermano, es que Pablo se daba con ese amor hacia los tesalonicenses. Él se daba con esa entrega, con ese amor, con ese, con esa gallardía ante los hermanos. No le importaba nada, hermano. ¿Cuánto no sufrió Pablo? Naufragios, cárceles, azotes, lo mordió una serpiente, en peligros de ladrones, hambre, sed. ¿Todo por qué? Por causa de cuidar a la iglesia como una nodriza, como dice aquí en Primera de Tesalonicenses, como una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Señor Jesús, esto es dar valor a nuestra función como pastores, como aquellos que pastoreamos y cuidamos el rebaño de Dios. Oh Señor Jesús, hermano, vamos nosotros delante de nuestro Señor. ¿Cómo está nuestra función? Si estamos dando valor a esta función de pastor, o una mala cara nos detuvo, o una lluvia me detuvo, o a pesar de las malas caras o de la lluvia, seguimos adelante y pastoreamos y apacentamos. Oh Señor Jesús, hermano, que podamos ser de aquellos que damos valor a nuestra función. Ahora, ¿por qué estoy enfatizando tanto este punto de que Dios desea que pastoreemos a su rebaño? Hermano, porque usted y yo fuimos colocados en el viñedo del Señor con el fin de dar frutos y frutos que permanezcan. ¿Qué tal si me acompañan en el libro de Lucas, capítulo 13, versículos del 6 al 9? Dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo el viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Señor Jesús, qué palabra tan clara y qué palabra tan fuerte. Hermanos, aquí estamos hablando de varios aspectos. Primero, cuando la palabra menciona aquí, también un hombre, tenía un hombre una higuera, está hablando del Padre. Luego, más adelante, habla y dice, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló y dijo al viñador, he aquí hace 3 años vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo.
El viñador está hablando del Hijo de Jesús, pero la higuera está hablando de nosotros. Claro, algunos me dirán, hermano, pero es que la higuera está hablando de Israel. Sí, pero hermanos, recordemos que en esta viña no nada más estaba la higuera, estaban también las plantas de la vid. Y el Señor nos asemejó a nosotros con ella, que nosotros éramos los pámpanos. Entonces, guardémonos y que el Señor nos cubra y que el Señor nos ayude a no estar estériles como esta higuera. Entonces, amados, el Señor anhela hallar frutos en cada uno de nosotros. El Señor fue buscando frutos en esta higuera y no encontró. Y aquí vamos a hablar de dos tipos de frutos. Número uno, el fruto de cuando predico el Evangelio y alcanzo a alguien, o el Señor a través de mí alcanza a alguien con su palabra y lo regeneró, lo rescató y está, ahora fue introducido a la viña también juntamente con nosotros. Aleluya, eso es un fruto. Y nosotros debemos luchar, orar, porque ese fruto permanezca hasta que el Señor regrese. Ahora, está otro tipo de fruto. No lo vamos a desarrollar mucho, simplemente lo vamos a mencionar en el libro de Marcos, capítulo 11, verso del 12 al 14. El Señor estaba pasando por cierto lugar y tenía hambre y se topó también con una higuera. Pero cuando fue a buscar fruto, no había nada. Hermanos, ¿por qué se acercó el Señor a la higuera? Porque tenía hambre. Muchas veces, hermanos, se acercan a nosotros con hambre de la palabra. Hermanos, y en nosotros también debe haber los frutos del Espíritu. Debemos, Señor, hermanos, tener un buen depósito. Debemos tener una vida íntima con el Señor. Debemos tener, hermanos, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, sabiduría de la palabra de Dios, que cuando alguien venga a nosotros con hambre de la palabra, con sed, hermanos, que también podamos suplirle, que también podamos darle algo que comer y que esta persona quede satisfecha, pero no satisfecha porque le dije lo que él quería escuchar, no, sino satisfecha porque Dios le habló. Oh, Señor Jesús. Hay hermanos que muchas veces se acercan, como estamos compartiendo, hermanos, y lamentablemente, como no nos hemos alimentado nosotros, no tenemos nada que ofrecerle. Hermanos, que podamos ser de aquellos que tenemos algo que ofrecer a nuestros amados hermanos, que también podamos ser de aquellos que tengamos un fruto que ofrecerle al Señor para cuando Él regrese. Y es que, ¿saben qué? Esto de los frutos es tan esencial porque esto de los frutos está ligado directamente con nuestra corona. ¿Qué tal si leemos Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versos 19 y 20? Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Mano, el apóstol estaba diciendo aquí, ¿cuál es mi corona? Dice, soy vosotros. ¿Por qué? Porque los tesalonicenses eran fruto del apóstol. Oh, Señor Jesús. Hermano, cuán importante es nosotros dar fruto para el Señor. Y fíjate que el Señor, que el apóstol dice en el versículo 19, dice, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona que me gloríe? No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Hermano, el apóstol tenía frutos que presentarle al Señor cuando Él regresara en su venida. Señor Jesús, ¿sabe qué, mis hermanos? Al hombre que le dieron un talento, no tuvo nada que presentarle al Señor. No tuvo nada que darle al Señor. Oh, Señor Jesús. Y este hombre no andaba en pecados morales. La Biblia no describe que él andaba en adulterio o él andaba en borrachera o en brujerías. No, él simplemente escondió el talento. El que tenía 5 le ofreció 5 más. El que tenía 2 le ofreció 2 más. Pero el que tenía 1, curioso, no le ofreció nada. Y el Señor lo llamó siervo malo y negligente. Oh, Señor Jesús, Señor, guárdanos. Necesitamos ser fructíferos, Señor. Queremos ser de aquellos hermanos, queremos ser de aquellos hijos tuyos que manejamos todas las cosas bajo el principio de la multiplicación.
Bien, ahora acá, volviendo a Lucas 13, el Señor también habló en cierta parte en el versículo 8. Decía, Padre, todavía no la cortes, Señor, todavía no la cortes, deja que yo afloje la tierra, la abone. Bueno, el abono contiene nutrientes asimilables para las plantas. Cuando uno pone abono a una matica, a los días uno ve que ella está más vigorosa, se levanta, uno ve la diferencia, porque los abonos, orgánicos o inorgánicos, contienen nutrientes asimilables para las plantas. ¿Sabe una cosa, amado? La palabra es nuestro abono. La palabra de Dios es nuestro pan de vida. La palabra de Dios, hermanos, es esa agua que me refresca. La palabra de Dios es comida, pero también es bebida. Eso es asimilable también para nosotros. Y sabe qué, hermanos, me atrevo a decir una cosa, en estos más de 11 años que tengo en la vida de la iglesia, me atrevo a decir que en este tiempo de pandemia, el Señor ha venido abonándonos mucho más que en otros tiempos atrás. Muchísimo más. Hermanos, si usted se da cuenta, nuestra plataforma aquí de la iglesia de Medellín en YouTube está llena. Los viernes tenemos mensajes, los domingos tenemos mensajes. También tenemos la noche de alabanza. Hermano, está llena. Si usted se da cuenta, el Instituto Vida para Todos también está lleno de palabra, la palabra profética, la palabra fundamental. Oh, Señor Jesús, hermano, el Señor nos está abonando. ¿Para qué? Para que podamos ser de aquellos que damos frutos y frutos que permanezcan. ¿Y sabe por qué el Señor nos está abonando tanto? Sí, para que demos frutos, pero también porque nosotros somos los trabajadores de la hora undécima. Somos los obreros de la última hora. Alabado sea el Señor. Necesitamos dar frutos a Dios, pero necesitamos hacerlo en novedad de vida. Apocalipsis capítulo 21, versos 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Hermano, el Señor es nuevo, sus misericordias se renuevan cada mañana. Nosotros necesitamos renovarnos juntamente con el Señor. Hermano, el hermano Pedro estaba hablando muy claro en estos días. La palabra profética está quitando manchas, está quitando arrugas de nuestras vestiduras como novia. Y las vestiduras son las acciones justas de los santos. ¿Sabe qué? Pastorear el rebaño de Dios es una acción justa de los santos. Entonces, amados, el Señor hace nuevas todas las cosas. Imagínese usted cómo estuviésemos nosotros hoy si por querer llevar las reuniones a cabo así como se llevaban hace 20 años atrás, si no nos hubiésemos actualizado, si no estuviésemos viendo las reuniones de manera virtual, por YouTube, por Google Meet, no estuviésemos conectados, hermano. Le digo que pues mejor dicho, nosotros estuviéramos, hermanos, debilitados porque no tuviésemos la palabra. Mas, sin embargo, el Señor nos está trayendo la palabra, está trayendo frescor de vida, a pesar de que cada quien está en sus casas. El Señor no ha parado, el Señor sigue avanzando. Ahora nosotros nos hemos parado. Oh, Señor Jesús, hermano, el Señor está haciendo nuevas todas las cosas. Y yo alabo al Señor por eso, porque el Señor no hay nada que lo detenga. El Señor sigue avanzando y nosotros debemos procurar avanzar también juntamente con el Señor. Oh, Señor Jesús. Y a mí me gusta mucho es que no hemos cambiado el contenido de lo que estamos viendo. La palabra siempre será la misma, pero cómo la estamos presentando cambió. Ya no estamos todos en el local de reuniones, ahora estamos desde nuestras casas, pero la palabra también está llegando. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Ahora entraremos en una nueva etapa, una parte presencial, una parte de manera digital. Hermano, el Señor sigue haciendo nuevas todas las cosas. Hermanos que
no se reunían con nosotros, ahora los vemos los domingos. Hermanos que no conocíamos, que no sabíamos, hermanos, ahora están con nosotros. La virtualidad también ha logrado alcanzar otras personas. Hermano, ahora viene una nueva fase, presencial y virtual. Esto es maravilloso. Y el Señor sigue avanzando y nosotros debemos ser de aquellos que avanzamos juntamente con el Señor. Aleluya, Jesús es el Señor. Gracias al Señor por este tiempo. Que el Señor los bendiga. En el mensaje del día domingo desarrollaremos un poco más estos temas. Jesús es el Señor.